aspecto importantísimo tiene que ver con el lenguaje corporal. Ariel, coméntanos un poco sobre cuál puede ser un lenguaje corporal clave, porque ten en cuenta una cosa, hay 3 elementos que debes considerar, no solamente lo que dices, o sea, sino también cómo dicen las cosas y el lenguaje corporal. Entonces tiene que existir coherencia entre los 3, porque si no el reclutador no te va a comprender. Imagínate si el reclutador de repente te pregunta algo a ti sobre qué hiciste en determinada fecha y tú entonces intentas explicarlo, pero miras hacia abajo. Eso le da una señal al reclutador de alerta y de una u otra forma va a terminar de no creerte. Por lo tanto, es importante que tú estés muy atento y muy atenta de cómo estás diciendo las cosas y qué es lo que dice tu cuerpo. Ahora, Ariel. Excelente, ¿no? Ciertamente el lenguaje corporal tiene demasiado peso, más peso de lo que las personas piensan, y comienza desde la vestimenta. Como yo voy vestido en la entrevista, ya está comunicando algo, así que tengo que prestar atención a mi vestimenta en la entrevista. Tenemos que entender que en la entrevista nosotros la sonrisa lleva lejos, así que si nosotros podemos constantemente mientras estamos escuchando o mientras hablamos sonreír constantemente, es algo que nos puede ayudar muchísimo. Yo tengo la regla de 80-20, que pues mantengamos un contacto visual en un 80% al menos con el entrevistador. Y muchas veces podemos cambiar la mirada simplemente porque vamos a pensar o porque vamos a ver alguna anotación, pero mantener un contacto visual es importante. He entrevistado a muchas personas que tú entrevistas y están mirando hacia el lado y quizás son así, pero la percepción que puedes enviar sea una desfavorable, como que estés mintiendo. Así que intenta mantener una mirada al menos de un 80% de la conversación con el entrevistador y eso te va a ayudar muchísimo. Yo recomiendo que en los temas de postura, tengo 2 recomendaciones para que no tengamos que estar enfocándonos mucho en elementos detallados del lenguaje corporal. El primero es que puedas sentarte en el medio de la silla. Yo siempre recomiendo que te sientes en el medio de la silla porque cuando te sientas muy atrás en la silla, especialmente cuando las sillas tienen espaldar, te pones bien cómodo, bien cómoda en la entrevista y luego de 45 minutos, 1 hora en una entrevista de trabajo, entonces ya terminan tus hombros muy abajo, estás demasiado cómodo. Así que puedes entonces estar enviando un mensaje desfavorable desde el punto de vista corporal. Yo recomiendo que te sientes en el medio porque en el medio tienes 2 opciones. Tu cuerpo se mantiene derecho o hace esto. Así que lo mejor que puedas hacer para no tengas que estar muy pendiente a eso, yo recomiendo que si el entrevistador puede utilizar mucho las manos, tú puedes utilizar mucho las manos. No entro mucho en detalles del tema de la neurolingüística porque creo que es un poquito más complejo, pero ciertamente puedes utilizar las manos. Tienes que identificar el lugar en donde estás. Si un lugar sumamente pequeño, tienes que validar tu tono de voz, porque hay algunas personas que se ponen bien nerviosos o bien nerviosas y comienzan a hablar bien alto, o hay algunas personas que comienzan a hablar bien bajito. Así que tenemos que buscar espejear, emular el tono de voz que tenemos con el entrevistador está utilizando, para que entonces podamos mantener una conversación, tratar de ser lo más conversacional posible. Definitivamente no queremos cruzar nuestros brazos, no queremos hacer nada desfavorable. En las preguntas difíciles, preguntas en donde son quizá un poco sentimentales, mira, ¿por qué te despidieron? ¿O por qué saliste de este lugar? Tenemos que prestar atención a nuestro lenguaje corporal porque podamos comunicar algo desfavorable. Así que tenemos que practicar de antemano esas respuestas. Que no nos tomen por sorpresa, porque cuando nos toman por sorpresa, los nervios, en adición al hecho de que no estamos preparados para contestar esa pregunta, vamos entonces a comunicar algo desfavorable con nuestro cuerpo. Así que prepárate para hablar de ese tipo de temas difíciles, hablar de debilidades, hablar de errores que hayas cometido en el pasado y que tu cuerpo no refleje como que no estabas preparado para hablar de eso. Así que algunas recomendaciones sobre el tema del lenguaje corporal, los cuales yo entiendo que es un punto bien importante en la entrevista.